Bien, agradecemos por supuesto a la Tahona House, donde está el set de empresarios de acá en esta novena temporada. Y como lo anunciábamos, vamos a recibir al contador Sebastián Pérez, que es director de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay, ¿no? Y hablar de la industria siempre es hablar de, obviamente, un sector muy importante, ¿no? Y que nos da el termómetro de también cómo está la economía de nuestro país. Allí, en términos de cómo cerró el 2022, para entender un poco qué es lo que se viene, ¿qué se puede decir de los industriales? Bueno, el año pasado fue un año un poco especial porque arrancó muy bien el año, o sea, con un crecimiento bien intenso, y a partir de junio, julio cambió totalmente la tendencia y la producción empezó a caer. Recién en diciembre, el último dato de diciembre es un dato un poquito más adelantador, en el sentido que con respecto a noviembre hubo un pequeño crecimiento, pero no puede marcar una tendencia, y cerró un año que había empezado muy bien con apenas un crecimiento del 2%, bastante por debajo de la economía, que va a crecer en el torno del 5%. Así que fue un año un poco raro, porque las exportaciones también crecieron mucho en el primer semestre, luego en el segundo semestre declinaron, producto también de la caída de precios. Pero bueno, fue un año un poco especial, no fue un mal año, pero se prendieron algunas luces amarillas al final del año. Bien, allí, ¿cuáles son esas luces amarillas que se encendieron durante el 2022 que, digamos, hicieron como un desempeño bastante dispar, ¿no?, entre semestres? Bueno, en primer lugar, la caída de los precios internacionales. O sea, los precios internacionales empezaron a aflojar. Y eso generó que la industria tuvo menos dinamismo. También la demanda internacional fue cayendo, o sea, los fenómenos de China con su confinamiento hace que la demanda haya caído. Y también el mercado interno tuvo también como cierto enlentecimiento, que para la industria prácticamente la mitad de sus ventas está en el mercado interno. También eso generó como cierto enlentecimiento, porque la creación de empleo del año 2022 también estuvo recostada en Uruguay en el primer semestre y no en el segundo semestre, donde no hubo creación de empleo. Entonces, al mismo tiempo empezamos a transitar por un fenómeno de atraso cambiario o encarecimiento en dólar, o como se lo quiera llamar, pero el dólar empezó a caer en Uruguay. Eso generó costos mucho más altos y mucha más dificultad para competir en el mundo a costos que son más altos en Uruguay. Entonces, bueno, se confabularon varias cosas para que la industria tuviera un desempeño no tan dinámico en el segundo semestre, a pesar de que también quizá recoger el hecho de que terminamos el año con un nivel de producción 6% encima de lo que era la prepandemia, o sea, de los niveles prepandemia. O sea que, por eso digo, vaso medio lleno, vaso medio vacío. O sea, estamos sí en una situación con más dificultades, pero una perspectiva histórica. Diría, la industria venía sufriendo mucho antes de la pandemia, con 5 años de caída consecutivos, y tras la pandemia caímos todavía más en la producción, las exportaciones y en las ventas y en el empleo principalmente, pero eso se logró recuperar por completo. Se recuperó por completo el empleo, que está en nivel prepandemia, y la producción está 6% por encima. O sea que, bueno, tampoco podemos exagerar. Lo que sí, estamos y probablemente nos enfrenta a un 2023 muy desafiante desde el punto de vista de que el problema del tipo de cambio aparentemente va a persistir, y eso hace que hacer negocios en el sector industrial, que es transable, que compite tanto internacionalmente como en el mercado local con productos importados, cuando estás más caro, bueno, como cualquier mercado. Sumado a lo de Argentina, que Argentina se abarató mucho, en la frontera está compitiendo con productos muy baratos, la frontera que en la pandemia había sido una fuente increíblemente de tracción de la demanda, porque muchos industriales que nunca vendieron empezaron a vender allí, porque no había tránsito de personas y mercadería. Bueno, ahora es todo lo contrario, la gente tiende a ir a Argentina a comprar, y eso hace que el consumo local haya disminuido. Así que bueno, hay luces y sombras. Allí, bueno, no menor es la problemática del dólar, ¿no?, para el sector industrial, el sector exportador, que allí acompaña. En ese sentido, la industria, ¿cómo está viendo posibles soluciones, ¿no?, o posibles planteos, ¿no? Porque digo, bueno, no entiendo, o bueno, quizás tú me puedas explicar si hay alguna perspectiva, ¿no?, de amortiguar un poco la cotización, digo, un poco eso, cómo lo manejan desde la industria. Bueno, es un fenómeno bastante complejo. El tipo de cambio hay que entender que es una variable de la economía en su conjunto, no es una variable del sector industrial o del sector agropecuario o del sector turístico, es una variable de toda la economía. Uruguay tuvo una fuerte entrada de capitales el año pasado,
las exportaciones venían muy dinámicas, como decía, por los precios, entonces hubo una afluencia de dólares y como en cualquier mercado, cuando hay mucha oferta, bajan los precios. Y esto es lo mismo, había mucha oferta de dólares, bajó el tipo de cambio. Ahora, también es verdad que a través de la política monetaria se puede exacerbar o morigerar ese impacto. En ese sentido, nosotros tenemos la percepción de que quizá el Banco Central estuvo como más agresivo con su política de tasa de lo necesario, y esperamos que eso permee en las próximas decisiones de política monetaria, porque además esto va a generar un fenómeno recesivo, o sea y eso también hace amortiguar los precios, que es el objetivo del Banco Central. O sea que en tanto que la inflación empieza a ceder, uno tiende a pensar de que la tasa de política monetaria va a bajar, y también y el dólar va a tener que subir. O sea, hoy estamos en una situación donde la perspectiva es que el dólar está relativamente barato y bajo en Uruguay, y uno lo que tiende a pensar es que va a subir. Lo que uno no puede anticiparse fácilmente es decir cuándo va a ocurrir, el timing. Pero que el tipo de cambio está relativamente bajo en Uruguay, cualquier indicador que uno construya, más complejo o menos complejo, lo diagnostica. Así que, pero el problema es el tránsito, o sea, ¿cuánto demora esto? Los fenómenos persistentes de atraso cambiario lo que generan es que las empresas que están con dificultades de rentabilidad, las puede llevar a tomar decisiones de inversión, o lo que es peor, de desinversión, que después son definitivas. O sea, así como instalar una industria es algo que se toma muy de largo plazo, porque es una cantidad de volumen de dinero y de acumulación de capital físico, compra de planta, maquinaria. Desinstalar tampoco es una decisión que se tome por lo que está pasando en 6 meses, un año. Pero, de vuelta, si persiste, la cosa cambia. Allí como viene en términos de inversión, ¿no? Las empresas vinculadas a la industria, porque eso puede quizás dar la temperatura, ¿no? De que a partir de eso se pueda generar empleo, no sé, lo pregunto. Sí, sabes que la inversión en la industria está relativamente estable en relación a lo que se va reponiendo, a lo que se va necesitando reponer. O sea, si nosotros tenemos mediciones de lo que es el stock de maquinarias en la industria, te diría que en los últimos 3-4 años está relativamente estable. Si no consideramos la planta de UPM2, ¿no? Ahí sí, contando UPM2, la inversión en la industria, o sea, el stock de maquinarias en la industria está creciendo, pero salvo por UPM2, te diría el resto es casi inversión de reposición. O sea que se va reponiendo lo que se desgasta, pero no hay un crecimiento, y por esa razón es que también uno mira en los últimos 10 años, no hay crecimiento de la industria en materia de producción, y te diría que hay declive en el empleo. Así que la industria no es en este momento no está traccionando, salvo, como te digo, las inversiones en zona franca. Bien, bueno, vamos a seguir hablando a propósito de los sectores que dinamizan la industria, cuáles pueden mejorar. Estamos en diálogo con Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Vamos a una pausa, la primera de empresarios de acá, y enseguida regresamos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. GSS, única empresa en Uruguay dedicada al Facility Services. Limpieza, seguridad, outsourcing de personal y mantenimiento. Conozca más en www.gss.com.uy. Agregamos valor a las empresas. Recursos humanos, proveedores, impuestos, finanzas y bla, bla, bla. ¿Manejás tu negocio o tu negocio te maneja vos? Si buscas soluciones 360 reales para tu empresa, Estudio Ugalde, asesores PYME. Desde los orígenes de Mazars, nuestro compromiso y atención es lo que siempre nos ha caracterizado. Es lo que nos distingue, lo que nos hace destacar. Mazars. Presenta Mazars, auditoría, contabilidad, outsourcing, impuestos, compliance, capital humano, legales. www.mazars.com.uy. Segundo bloque de empresarios, de acá estamos en diálogo con el contador Sebastián Pérez, que es director de estudios económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Y estamos hablando de todo lo que hace a la industria, el desempeño, a medir la temperatura de inversiones y también la generación de empleo. Allí no menor es desgranar un poquito por sectores.
¿no? ¿Cuáles son los que de repente están con mejor desempeño que otros? Allí, ¿qué se puede decir? Sí, o sea, la industria es un sector, un área de la economía, un sector de la economía que tiene muchos subsectores, ¿no? Imagínate que hay desde producción de alimentos, químicos, automotriz, farmacéutica, no sé, fideos, hay de todo. O sea, que imagínate que textiles, yo qué sé. Entonces, a veces es difícil, sería muy largo porque son muchos sectores. Cuando uno tiende a simplificar y a agrupar, lo que hace es en general separar en dos, decir, bueno, lo que producimos en la industria, que lo tomamos del agro o de los sectores primarios, que es transformación de productos uruguayos, y lo que viene del extranjero, como puede ser un farmacéutico o un químico que trae insumos del exterior o un automotriz, procesa y vende. En realidad la agroindustria ha sido un poco la que ha tenido un mejor desempeño en los últimos años, producto principalmente de esto de los precios que yo te decía. Tuvimos buenos precios, te diría buenos rendimientos agropecuarios, así que bueno, una demanda dinámica en los últimos años, así que esos sectores en general, en términos generales, fueron los más dinámicos, a pesar de que los demás, increíblemente, hasta como te decía el primer semestre, venían traccionando, o sea, increíblemente esos sectores que uno dice Argentina y Brasil con los problemas que tienen, pero venían comprando, porque son sectores que venden más que nada en la región y en Uruguay, y venían vendiendo relativamente bien. Bueno, ahora son como los que están sufriendo un poco más, por esto que decía de Argentina, que después del segundo semestre se complicó bastante la exportación argentina, y porque son sectores que también lo del tipo de cambio les incide para poder vender en el extranjero, lo que pasa regionalmente. Así que si te diría trazo grueso, tuviera que hacerte una separación por sectores, diría eso. Capaz que otra separación que hacemos habitualmente es lo que es mercado interno y mercado del exterior. A ver. Y sabéis que 2022 casi que terminaron iguales. Mercado interno creciendo en el entorno del 1% en volumen físico de la industria que vende acá en Plaza. Y al exterior, en volumen físico, crecimos 3%. O sea que más o menos, y yo te decía hoy que, te decía antes que es más o menos la mitad de lo que vende la industria en el mercado interno y al exterior. Uh-huh. Así que también desde ese punto de vista es como que hay una suerte de equilibrio. Posiblemente cuando uno mira para adelante la perspectiva 2023, uno imagina que los sectores más volcados a la región con más dificultades, los exportadores con más dificultades porque lo del tipo de cambio es a quienes más les incide, quizá en el mercado interno algo más intermedio porque por un lado estimamos un empleo creciente, salarios creciendo, eso va a traccionar la demanda, por otro lado vamos a tener una competencia mucho más intensa de la región por este encarecimiento que tenemos, así que probablemente se neutralice y tengamos tasas bajas. O sea, en los hechos estamos estimando para este año 2023 un crecimiento nulo o te diría una caída del 1% en materia de producción industrial. O sea, no va a ser un buen año, eso no es lo... Allí está influyendo la frontera también en este claro. Desempeño magro. Sí, en parte sí. Te diría no es lo más importante, quizá para algunos sectores sí es importante, pero a nivel de conjunto para la industria no es lo más relevante. Uh-huh. Allí hay un nivel de desarrollo de las MIPYMES industriales, ¿no? Que quizás se aparten un poquito o no de las grandes industrias o de los niveles de producción, así como yo observa ese análisis. Sí, en verdad, mira, habría que ahí desmembrar lo que serían microempresas. Ahí hay un desarrollo bastante importante, muchos trabajadores por cuenta propia, que se conoce así, que es gente que quizá trabaja solo, con una persona que lo ayuda. Las redes sociales han generado como un motor de desarrollo de emprendedores, muchos de los cuales tú conoces y has traído, de gente que a través de las redes sociales puede vender fácilmente sus productos. Entonces hay mucha gente que empezó a emprender por la vía industrial de ofrecer un producto, puede ser algo de textil, vestimenta, lo que sea, o accesorios, o alimentos. Ya después cuando uno va a pequeñas y medianas empresas te diría que ahí el dinamismo es bastante más acotado, tenemos algunos problemas regulatorios que resolver. Ajá. Hemos hecho varias propuestas al gobierno, te diría por decirte dos solamente, la tributaria, tenemos un diseño tributario para pequeñas y medianas empresas que tiene problemas, hemos hecho propuestas al respecto, esperamos que en algún momento prosperen, que impiden el escalamiento, o sea, ¿no? que favorece, te diría, el enanismo, o sea, de que se queden como chicas y no crezcan porque tributariamente no les conviene crecer, con tasas incluso más altas de tributación que lo que tiene una mediana o una gran empresa, una cosa que es un contrasentido. Y después en lo laboral, te diría que en lo laboral una pequeña empresa tiene condiciones que están diseñadas por las empresas más grandes, que son las que negocian, en cuatro paredes, por decirte algo,
y que no están pensadas para una pequeña o mediana empresa que tiene menos productividad y una forma de producir totalmente distinta. Eso no solo afecta, diría, a las pequeñas y medianas empresas, sino que afecta a los trabajadores menos calificados. Quizá eso es lo más dramático, porque generamos, por ejemplo, condiciones de mínimos en algunos puestos, en algunas ramas, muy altos para lo que puede pagar una pequeña empresa, y quedan trabajadores por el camino que quizás estarían dispuestos a trabajar por salarios que pueden ser buenos salarios, pero que regulatoriamente no se pueden pagar. Entonces, bueno, ahí tenemos trabajo para hacer. O sea, en un diseño laboral como el uruguayo, tan centralizado y dirigista, bueno, tenemos que ser más quirúrgicos entonces de que haya más reconocimiento de la heterogeneidad de los sectores. Allí la propuesta de colgarse, ¿no? Algunos sectores de los consejos de salarios. Sí, una de las propuestas va por ahí, pero hay más. Sí. Bien. Y allí de la industria manufacturera, ¿no? Hacías referencia allí entre los sectores, ¿no? ¿Qué se puede decir, no? Porque, bueno, es la posibilidad también del destaque del valor agregado, ¿no? Y allí cómo observas ese crecimiento, ¿no? Estos pequeños emprendedores están pujando esa situación, o cómo se observa. Mira, Tatiana, sabés que tengo la camiseta de la industria puesta, entonces quizá puedo ser un poco más apasionado de lo normal. Pero la industria es sinónimo de desarrollo. Está demostrado en el mundo que los países que han tenido industrias pujantes han logrado desarrollarse más rápidamente, pagan mejores salarios, tienen más PIB per cápita. Apostar a la industria tiene total sentido porque además es un sector típicamente que incorpora innovación continuamente, que además permite, te diría, contratar a trabajadores de todos tipos o sea, donde además conviven trabajadores desde un peón hasta un oficial, hasta un doctorado en ciencias. O sea, eso pasa en la industria, no pasa en todos los sectores. Es un sector además que deslocaliza la producción, lo tenemos en todo el país. Imagínate que San José, por ejemplo, aunque te parezca mentira, ese es el departamento más industrial del Uruguay, es donde más gente está trabajando en la industria en proporción al total. Así que le da empleo digno, paga buenos salarios, la industria paga salarios por encima de la media, y en parte porque además la industria está en todo. Mira, vos fijate este set y todo lo que está acá es industrial, o sea, desde el vaso, el agua está industrializada por una empresa, la mesa, tu vestimenta, tu billutería, las cámaras, todo es industrial. O sea, la industria audiovisual, que es una industria nueva, pujante, también se nutre de la industria. ¿Por qué? Porque la industria está entrelazada en todos los sectores. O sea, así como está en el agro, con la maquinaria, con los fertilizantes, así está en el turismo, con los propios muebles, el propio edificio está construido con bienes industriales. Así que es un sector muy entrelazado, como te decía, que incorpora mucha innovación, y eso hace que la complejidad del sector industrial, justamente por ser complejo, es que permite pagar mejores remuneraciones a los factores productivos, al capital, ¿no? A los empresarios, si querés, que invierten, y a los trabajadores que trabajan allí. Por eso es que paga salarios por encima de la media. Así que bueno, ese es un poco el mensaje que te puedo responder a tu pregunta de cómo yo visualizo al sector industrial, y creo que sumado a eso, dada la perspectiva demográfica mundial, de crecimiento de la población mundial, y que nosotros somos un país productor de alimentos, tenemos oportunidades que aprovechar en los próximos años muy importante. Así que, y la industria es parte de eso, ¿no? Del aprovechamiento, de procesar nuestros bienes agropecuarios y primarios. Así que soy optimista en que bueno, tengamos una industria pujante en los próximos años y podamos apostar a ella. Bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que sucede. El diálogo ha sido con el contador Sebastián Pérez, director de Estudios Económicos de la Cámara de Industrias del Uruguay. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá en Empresarios de acá. Tatiana, te tuvimos siempre en aquella oportunidad en el programa número 100, ya perdí la cuenta de cuántos vamos, pero después voy a sacar la cuenta. Bueno, al 1000 seguro que venís. En el 1000 estoy, al firme. Bueno, muchas gracias por estos minutos acá en el programa. A ti, Tatiana, por la invitación.